Entonces, tercera reunión de decodificación argentina con la herramienta de NDO. Así que, Dinka, contame qué viste de la anterior. Bueno, poco esto que me hizo mucho sentido lo de la oposición todo el tiempo y sumado a la carta natal de San Martín, ¿no? Esto de tener que ir y volver, que esté como que escrito en las estrellas esta vida de San Martín. Y luego lo otro que también me puso como que la piel de gallina fue Vidas detenidas. Cuando vi ese primer video de Vidas detenidas, me fui, pero como un tiro, a buscar la historia, la biografía de Güemes, y Güemes muere a los 36 años por una traición. Entonces le avisan que venían por él. Contame, porque vos Sí. sos salteña. Claro. Contame, Bueno, de como vos sos hecho, salteña, aprovechamos para que nos cuenten de sí. Güemes. Porque ahora hace poquito fue el lío, ahora también en Córdoba, por el tema Claro. de estar circulando en Córdoba que hagamos un cordobazo. Está como todo medio intenso. Entonces, empezó Sí. Salta, digamos, con esta Eh, oposición tan fuerte. bueno, vos sabés que pensándome como vivir en Salta, ¿por qué vivir acá en Salta? ¿Por qué nacer acá en Salta? Si ustedes se fijan en el mapa, Salta está en el medio de lo que es Latinoamérica. No es casual que Salta era el puerto, la aduana seca del virreinato bueno, del Alto Perú sería, ¿no? Cuando dependíamos de Perú. Y Salta era aduana seca, así se llamaba, porque estaba en el medio. Y esto que vos decías del camino del Inca, efectivamente, los españoles no descubrieron América y lo que hicieron es utilizar, se dieron con un imperio, en realidad, y un poco eso es lo que quería Belgrano y San Martín rescatar, ¿no? Eh, que este imperio, que era de los incas, le fuera devuelto a un emperador incaico, no jurarle digamos, fidelidad a los reyes, ya sea a Francia o a España, que de hecho tengo en mi cabeza que los reyes españoles vinieron y estuvieron bajo asilo en Brasil, pero es una idea que tengo, pero no, tendría que chequearla con los libros, no, de eso no me acuerdo. Y en el caso de Güemes, concretamente, a él le avisan esa noche que se hace, en realidad se hace la Guardia de las Estrellas, es la noche previa a que él pasa de este plano. Pero en realidad él estaba hacía una semana, lo habían rescatado, malherido, y por eso él muere a los 36 años. A él le avisan que vienen por él, los realistas. Y él logra escapar por el patio trasero de la casa que vivía, que casualmente es la casa de mi infancia, donde hoy es el Museo de Güemes, en la calle España 730. Sí, fue fuerte, vivir ahí fue muy lindo. Y él se va por los fondos de esa casa, le disparan, y bueno, de ahí los gauchos lo rescatan y se lo llevan a unos kilómetros de acá, donde finalmente él fallece. Y la esposa muere al año de depresión. Y antes se estilaba casarse con esposas mucho más jóvenes, o sea, tenían, creo que mismo San Martín tenía como 30 años y se casa con una joven que tenía 14, 15 años, o sea, se estilaba eso, ¿no? Casar a las mujeres jóvenes. Y lo otro por eso lo posté en el grupo, fue este video, y en relación a lo que decía Dolores Zamora. Haceme, haceme Sí, acordar que cuente algo sobre esto de mujeres más jóvenes con hombres más grandes, que cuente algo desde la lógica biológica y que cuente algo ok. también de Tosco en Córdoba, con esto de escaparse siempre por los patios traseros. Ah, ok. Con lo que contó Dolores, a mí me habían enviado ese video que posté en el grupo de este chico, que es un representante de alguna manera de la sociedad salteña, de la sociedad con apellido de Salta. Yo vengo a ser de la clase media común de Salta. Y, y me conmovió cómo él se expresaba
y sentía que le habían robado el bicentenario. Él lo dice de esa manera, nos robaron el bicentenario. Y de verdad, más allá de la cosa artística que efectivamente se podría haber hecho en el teatro de la provincia, que es muy bonito, hacer ese espectáculo de luces e impedir que los gauchos hagan su homenaje como toda la vida desde que Güemes murió, fue un arrebato. Fue arrebatar algo, fue de nuevo, ¿no? Esto estuvo en oposición. Después salió el gobernador pidiendo perdón, haciéndome a culpa, bueno, una payasada que hace él, sale después cantando con los nocheros, la noche haciéndose el gaucho con el poncho, que te dan ganas de liquidarlo al pibe, porque decís, bueno, amor, un poquito de coherencia. Y después pide disculpas por lo que pasó. Pero por si acaso le echa la culpa al presidente, ya que estamos total acá, lo de víctima está de moda. Claro. Entonces, eso, se vivió con mucha intensidad. Igualmente la gente tomó la calle al día siguiente y digamos, los gauchos de Güemes, las distintas tropillas, hay gente que viene de Buenos Aires a caballo, que se toma 2 meses viniendo a caballo desde Buenos Aires para rendirle homenaje a Güemes. Entonces, que todas esas personas, y algunos son personas muy mayores, no pudieran presentarse y hacer la guardia a las estrellas, que es empezar a las 10, 11 de la noche, y van haciendo como tomando la posta. Están de guardia unos, después pasan, se arman unos fogones, que realmente es muy bonito de estar y de ver. Y te conecta con eso, ¿no? O sea, no se celebra la muerte, o sea, no es una fiesta para que hagas una danza, sino que realmente es un momento de introspección y de ver, bueno, este hombre dio su vida por nosotros, por la libertad. Y si no hubiera sido por Güemes, de verdad, los realistas habrían avanzado hasta donde hubieran querido. Claro. Porque tenían los medios. Me hiciste acordar con esto, con un patrón que se viene repitiendo en varios de estos que salen y el pueblo sale detrás de ellos. Por ejemplo, no sé si saben la historia de Agustín Tosco, que fue uno de los de la gesta del Cordobazo, y a Agustín Tosco también le pasa lo mismo. O sea, sale por el patio de atrás de la casa, ya mal herido, después se termina muriendo, y la gente sale, digamos, a las calles, porque en realidad el Cordobazo tiene una historia, el Cordobazo tiene una historia donde la gente sale y lo persiguen a Tosco, pero Tosco ya era, como líder de Luz y Fuerza, ya era un tipo bastante perseguido. Y otra vez esto de salir por el patio de atrás y en la oposición, y no me parece loco esto de que termina saliendo, ¿no? Primero Salta y ahora Córdoba, digamos, primero quiere ir a Salta y después a Córdoba, y otra vez se vuelve a repetir este patrón de el pueblo saliendo a la calle, líderes rebeldes, malheridos que entregan su vida y después terminan siendo como héroes. Esta cosa, eh, les tengo que pasar algo que me pasó otra persona que no está participando en estos grupos, porque todavía no, ya les voy a pasar, sobre un triángulo que se da entre víctima, victimario, héroe, como que siempre estamos en ese circuito de víctima, victimario, héroe. Y en relación, y ya les voy dando el paso de palabra, en relación a esto de que hombres más grandes con mujeres más jóvenes, seguramente ya lo saben, pero lo voy a dejar acá consignado, el tema de las hormonas. Usted, bueno, todos sabemos que las hormonas femeninas después de la menopausia, ¿sí? Comenzamos a tener más testosterona que progesterona, que estrógeno, ¿sí? Y en el varón es justamente al revés, comienza a tener más estrógeno que testosterona. De tal manera que los hombres mayores se sienten más cómodos con las mujeres más jóvenes. Esto es porque hormonalmente están equilibrados, porque cuando vos tenés mucha testosterona, tendés a salir a la búsqueda del bocado, y la mujer con mucho estrógeno progesterona tiende a quedarse en el cuidado del nido. Cuando es al revés, el varón que tiene más estrógeno y la mujer también, los dos están cómodos en el nido. Por eso te pasa que la mujer después de los 50 años o cuando empieza esa edad, quiere salir con las amigas, divertirse, pasarla bárbaro, qué sé yo, y el varón quiere quedarse en la casa.
¿sí? Y las mujeres se sienten más cómodas entre mujeres o con varones más jóvenes. Entonces son más amigas incluso de sus hijos adolescentes o jóvenes. Entonces, bueno, quería dejarlo solamente por lo que hablamos. Bueno, qué más estuvieron chusmeando? Porque en el grupo hay un montón de información, así que los que fueron buscando esa información, si la quieren compartir, con el nudo de oposición, que hoy es ver toda la información que tenemos sobre el nudo de oposición como síntoma, no como modo que se manifiesta el síntoma, sino como síntoma concreto, la oposición en Argentina. Todo de ustedes, paso palabra. No sé si será nudo de oposición, pero también anoche me acordaba mientras los escuchaba el audio, que Belgrano estuvo también mucho tiempo apostado acá en el norte, y de hecho él recibe un ejército hambreado, de lo que hablaban ustedes, o sea, cuando recluta, la gente que se asocia con él tenía muchísima hambre, y entonces él lo que hace es educar. Entonces les enseña a leer, a escribir, a trabajar la tierra. Entonces los soldados, cuando no estaban en las batallas, lo que hacían era cultivar la tierra, generar su propio alimento. Y lo que me pareció, y bueno, y él deja todo su legado, todo lo que le debía pagar ya no me acuerdo si era la primera o la segunda junta, le debía un montón de dinero. Entonces él hace una donación de ese dinero para que se hagan las escuelas acá en el norte. Él había dispuesto que se haga en Jujuy, en Salta, en Tucumán. Creo que a la fecha solamente se hizo una sola escuela, que es una escuelita, con mucha suerte. No era lo que Belgrano quería, y creo que está en Tucumán. Y lo otro que también queda como en opuesto, ¿no? En tener que hacer esta fuerza opuesta, le enseño a la gente a trabajar la tierra, pero cuando vienen los realistas, él estaba apostado en Jujuy, y el éxodo jujeño no es ni más ni menos que traerse a toda la gente y deja tierra arrasada. O sea, quema todo para que los realistas no tengan ni un pastito para darle de comer a los caballos, ¿no? Entonces, digo, también él con esa fuerza viene, se vuelve para Salta, y creo que finalmente ahí es cuando es la batalla de Salta del 20 de febrero, y bueno, y esto. Igual tengo que chequear las fechas, pero lo del éxodo jujeño, que Sí, a lo mí del éxodo siempre fue me tremendo. impactó, ¿no? Vos Sí. decís, madre mía, me traigo todo un pueblo y que además me acompañen, porque no es solamente me los traigo, que ellos resuelvan, voy con usted general y vamos quemando todo para que no quede nada para el enemigo, para que ahí ya tampoco haya un bocado ni riqueza. Entonces, generar riqueza y tener que quemarla. Mm, ¿No? Aprovechar las cosas de la tierra, y para que el otro no tenga que comer, lo quemo y me voy, ¿no? claro. Y lo otro que yo había posteado también es lo de los quilmeños, que están, uno puede ir a visitar las ruinas de Quilmes, que están en lo que es el Valle Calchaquí, pero en la provincia de Tucumán. Y los quilmeños eran herederos si recuerdo bien, de los incas. Y acá había muchas tribus muy fuertes, como los diaguitas, que tuvieron a Salta, no sé cuántas veces la tuvieron que fundar, porque los diaguitas hacían de las suyas para recuperar su lugar de origen, hasta que los exterminaron, obviamente. Y dentro de lo que son pueblos originarios, los que quedan acá en Salta son los huichí, que le están pasando súper mal, y ustedes habrán visto las Ujú, noticias por la tele. sí. El gobernador anterior, lo que dicen que hizo es querer quedarse con esas tierras. Entonces, claro, no hay agua, no hay ningún tipo de servicio en el lugar donde está, entonces se mueren de hambre, de nuevo, siendo ellos los pueblos originarios, que sabían cómo trabajar la tierra, cómo separar. Por ejemplo, los quilmeños y los que estaban en la puna sabían cómo separar y cómo elegir los fenotipos de las llamas, por ejemplo, para tener la mejor lana, para tener la mejor carne, ¿no? Entonces, todo eso quedó totalmente sepultado por el exterminio que hacen los españoles, y
en el tiempo en que yo fui digamos, en el marco de mis estudios como de recursos naturales, me acuerdo que fuimos a Abrapampa y la gente del INTA de Abrapampa en ese momento estaba rescatando toda la sabiduría de los pueblos originarios de cómo hacer el manejo, por ejemplo, de las llamas para tener los mejores ejemplares, ¿no? Mira qué Entonces, interesante. Claro, vivimos para en mí, una posición, digamos, a lo largo de la historia siempre estamos en el mismo en el rulo. mismo, sí, eso. Ok, Así que eso es un poco, bueno, y lo de Quilmes es esto, ¿no? Que sí, ellos resistieron hasta la última, porque ellos sí eran un pueblo súper guerrero, resistieron hasta el último aliento, por supuesto que lo superaron en número. Los pocos que quedaron hicieron atravesar desde, vos imagínate, desde el norte, Tucumán, zona de los valles calchaquíes que también llegan hasta Tucumán y hasta Catamarca, pero en Tucumán, desde ese lugar los trajeron, los llevaron a pie hasta Buenos Aires, hasta donde hoy se llama Quilmes. Quilmes se llama por eso. La provincia de Buenos Aires tiene un claro. lugar que se llama Sí, sí, Quilmes porque ahí está, por y los ahí se terminan de independientes. morir. Ahí Claro. termina de desaparecer ese pueblo originario, porque tampoco, no tenían que comer, ¿no? Bien. Dicen que cuando llegaron a Quilmes, con los que habían quedado vivos, los mataron. Qué tremendo, qué tremendo. Yo estoy golpeando la puerta porque siempre vienen a los domingos. Ya sigo con ustedes, pero larguen, sigan el proceso. Sí, Ali, Chicas, no buen sé qué. día, ¿cómo Sí, les va? hola, ¿cómo estás? Buenos Buen días, día. Ali. Me quedé, nada, quería decir que no sé quién fue la que mandó este audio. ¿Estaban charlando de eso o del audio que mandaron en el grupo? De este audio que habla un señor que da su número de documento. ¿Lo escucharon? Que da su número de documento. ¿Y qué es militar? Sí, Sí. lo escuché. Ese no lo No, escuché yo. Que habla quería de del la cordobazo. próxima, que habla de Ah, que Córdoba se va a levantar. Exacto. Ese sí, lo escuché. No, quería preguntar en primera instancia qué tan confiable es la fuente, porque vieron que en este momento hay una cantidad de fake news que son importantes Claro, sí. y sobre todo desde la astrología hay una cuadratura de Neptuno con Mercurio, que es el dador de información, el mensajero de los dioses, ¿no? Y entonces dije, wow, qué significativo esto, vamos a chequear fuentes porque es muy fuerte el mensaje que da. Así que lo primero que quería preguntar era eso, dije, ¿escucharon el mensaje creo que lo mandó Gaby Sarlenga, ¿no? El mensajito del audio, si no me Sí, equivoco. No me tremendo, acuerdo lo quién lo mandó. mandó, pero yo lo ¿No? escuché. Yo lo escuché. Sí. Un poco me Bueno, yo no, horroricé, pero bueno, lo no, escuché. no, cuenten qué es, porque no lo nada, escuché. es un señor que luego lo vas a escuchar, Dinka. Es un señor que se presenta como con nombre de apellido y con documento de identidad, que pertenece a la fuerza, según entendía, al ejército Sí, de la Argentina, y que dice estar dando una información fehaciente que en breve habrá un levantamiento que comenzará por Córdoba. Como escuché a Nilda que hablaba del cordobazo, dije a lo mejor están hablando de sí. esta parte, ¿no? Y dijo Que en 1 o 2 meses. sí, Sí. dijo que comenzará por Córdoba y mencionó otras ciudades, Santa Fe, Rosario, Salta. ¿Salta dijo? No me acuerdo. No, Bueno, Sí, Rosario, Rosario. Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, no el Gran Buenos Aires, que es el conglomerado. Y entonces él hace una aclaración, el mensaje parece ser una aclaración de que el ejército en esta oportunidad, los militares en esta oportunidad no participarán. no. Será la gendarmería que defienda o la policía federal, pero que en realidad el ejército solamente va a participar por voluntad de las fuerzas, según él, ¿no? En caso de tener que defender el territorio contra, yo entendí que intervención de extranjeros, porque menciona Venezuela, Perú. Yo digo, qué raro, porque yo estoy acá en mi barrio rodeada de inmigrantes
de todos colores, que además me atienden amorosamente. Digo, wow, ¿qué querrá decir esto, no? Digo, porque no se me ocurre que... Bueno, y escuchándolo pensaba, digo, qué significativo esto, porque justo en este momento que no estoy descalificando lo que él diga, todo lo contrario, hay que mirar. Pero me llamaba la atención que justo en este momento estamos viviendo el paso post solar del eclipse que vivimos el 10 de julio, donde estaba involucrado Mercurio retrogradando, y entonces ahora que Mercurio comenzó justo el 21 de junio, comenzó su marcha directa, hace una cuadratura con Neptuno, y eso implica que hay que poner muchísima atención en las noticias, porque hay una posibilidad muy alta de que las cosas que escuchamos sean fake news, ¿no? Sean noticias que están ahí como para confundir. Tengo una pregunta, Ali. Yo tenía entendido que Neptuno tenía que ver con el tema de las estafas. ¿Es así? Los Sí, tránsitos con también. Neptuno es de las estafas y Sí, de las también. noticias falsas. Sí. Ah, mira, interesante. Depende de con quién se relaciona y en qué estado de conciencia está, porque Neptuno es un tremendísimo conector, inspirador. Cuando uno habla de la glándula pineal, tiene que ver con Neptuno. Nada más clarito que la glándula pineal, la conexión es neptuniana. El tercer ojo es neptuniano, con otras combinaciones, pero la conexión es neptuniana. Entonces, es Neptuno-Urano en realidad, ¿no? Todo lo que es alucinación, fascinación, conexión con todo el mundo de fantasía, el cine es neptuniano, la música es neptuniana, ¿no? Todas las artes son neptunianas, porque es el gobernador de Piscis, ¿no? El regente, no se dice gobernador. Entonces, cuando está mal utilizado y en un aspecto que está tensionado, como es en este caso, que es una cuadratura, que es como innegociable, provoca, combinado con Mercurio, la posibilidad de su vibración más baja, que es la mentira, la estafa, la información para confundir, la fuente que se tergiversa, el mensaje que nos llega, la caída de las comunicaciones, como nos ha pasado toda la semana, que se corta, ¿no? Toda esta interferencia es una interferencia que tiene que ver con Mercurio y Neptuno. Y yo escuchaba esto y justo sucedía post eclipse del 10 de junio, que tuvo a Mercurio involucrado y escondido detrás del Sol en aspecto retrogradante, en moción de retrogradar, como de ir para atrás. Entonces digo que lo primero que se me ocurría hoy es compartir, digo, wow, qué significativo, porque estamos buscando justamente todos los hechos de oposición y aparece un señor, ¿no? Cuando en este país alguna vez se dijo nunca más, que yo recuerde, aparece un señor diciendo esto vuelve. Sí, sería tremendo. Igual sería tremendo, porque en vez de dar una respuesta nueva, siempre estamos dando la misma respuesta bélica, de oposición, de unos contra otros. O sea, eso es, digo, no aprendemos más. Yo cuando escuché eso digo, no aprendemos más. De todas formas, como estamos buscando esto de la oposición a lo largo de la historia, sé que han compartido otras cosas, si las recuerdan, como para que podamos seguir aportando a la línea de tiempo contemporánea, a ver qué encontramos, porque por lo menos ya encontramos el síntoma, que me parece lo más interesante, y ya encontramos algunas fractalizaciones de ese síntoma, como las vidas detenidas, las deudas, las estafas, etc. Después vamos a ver qué hacemos. En una de esas, esta puede ser la última reunión o tendremos alguna más, pero ¿qué podemos hacer con esta oposición? Algunos hechos más históricos. Yo hoy quería compartir todos los hechos históricos que estuvimos compartiendo en Telegram y todas las cosas que aparecieron. Si Dale, te animan. Sí.
Pero no es de vida, no es de vida contemporánea, sigue siendo de, que para mí también fue muy curioso cuando los escuchaba anoche. Yo me acordaba de mi profesora de historia, que era absolutamente de la ultraderecha, y ella hablaba de la revisión histórica. Entonces nunca mencionaba, o sea, no nos enseña a nosotros la revolución del 25 de mayo. Ella dice que era un movimiento. Digo, y ahí estamos de nuevo, la oposición. Bueno, yo con ella, yo me acuerdo que estudiaba de memoria, porque era tremenda, y volví a ver la historia con Félix Luna, siendo grande, y de la mano de Felipe Piña, que me encantó su manera de escribir, o sea, los dos, ¿no? Entonces ahí como que me volvió la pasión esta de volver a mirar la historia. Y en el marco de Felipe Piña, termino de ver la personalidad, por ejemplo, de Mariano Moreno, que nunca es lo suficientemente para mí sentir, ¿no? No es lo suficientemente recordado, porque los ideales que él quería para nuestra nación realmente eran de solidaridad, de bienestar. Esto que de alguna manera proclama en breves palabras la Constitución de Estados Unidos dice en 4 líneas, en una frase, dice lo que quiere. Cuando yo leo después el preámbulo de nuestra Constitución, hay primero el preámbulo del preámbulo, que tiene que ver con esto de los derechos civiles, del genocidio y no sé qué más, que digo, wow, qué fuerte poner esto en el preámbulo. Y luego hace como una mala copy-paste, ¿no? Del preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, y le agrega esto que decía Nadia, de que pactos, de no sé, y vos decís, ¿qué pactos? Bueno, más allá de eso, que también me llevó a pensar que somos tan locos que ni para copiar algo práctico podemos hacerlo, siempre enrulados, ¿no? Que también tiene que ver con el pensamiento latinoamericano, hispanoamericano. Esto de que los que querían quedarse con el dinero y el poder, y le interesaban 3 pepinos los ideales, lo mandan a Mariano Moreno, y ahí también hay una vida detenida, porque lo matan en el barco. O sea, claro, le dicen, vas a ir como embajador de piripipí, y él ya sabía que lo iban a liquidar, o sea, él tenía clarísimo. Y lo otro que también estaban hablando en la conversación de la vez pasada es que ¿cuándo es finalmente la Constitución? Si era en 1816 o no. En realidad, San Martín, que estaba con el ejército de los Andes para pasar los Andes, decía, ¿cuándo van a declarar la independencia de la madre patria? Si ya tenemos bandera, ya tenemos escarapela, ya tenemos el himno, ya está todo. ¿Qué más falta? O sea, como que había algo ahí que se estaba dando vueltas y no se terminaba de resolver. Entonces, eso, ¿no? No terminamos de resolver qué es lo que nos pasa y seguimos dando vuelta como el perro que se muerde la cola, ¿no? Y esto que cuenta Ali y lo que decís vos, Nilda, de volveríamos a hacer lo mismo, obviamente con el mismo resultado, esto es el Día de la Marmota, bueno, eso. No, sabes que recién cuando te escuchaba, hay una cosa que escucha en Javier Wolkoff en temas metafísicos, ¿no? Tenemos la bandera, tenemos la carapela, tenemos el himno, que es decir, cuando vas a cruzar el desierto, por lo menos tendré un estandarte. Un estandarte significa, no importa dónde te embanderes, por lo menos embandérate detrás de un ideal. ¿Sí? No importa cuál ideal, pero por lo menos que sea uno para poder cruzar el desierto. Y el desierto, a nivel metafísico, tiene que ver con las dudas. Cuando vas a cruzar, en términos del desierto, si vas a hacer algo para atravesar tus dudas, por lo menos hacelo en función de un ideal, aunque sea que después lo abandones a ese ideal. ¿Sí? Entonces, a nivel metafísico, qué loco esto que decía, que tenía San Martín o que tenían algunos próceres nuestros. Terminaron haciendo un montón de cosas metafísicas sin darnos cuenta. Bueno, seguimos girando, a ver qué más hay de todo lo que se compartió. Vamos. Yo voy a hacer un aporte chiquitito, pero muy pequeño, porque me puse a pensar ayer, escuchando otra cosa, escuchando a un personaje que nada tiene que ver con esto, o sí, tiene todo que ver, que se llama Xavier Pedro. Y entonces decía algo muy interesante, decía que para encontrar la solución de un problema hay que trascender el problema.
¿no? Me encantó esa parte. Entonces yo me puse a pensar, hablaba de otros temas y me enganché con las relaciones afectivas de este país. Entonces me puse a pensar que ningún presidente de nuestro país tuvo un matrimonio normal. A ver, claro, a ver, dale. Claro. Ninguno. Un Ninguno matrimonio tuvo, normal. claro, nunca tuvieron un matrimonio así armónico, viste que o se presentaban, porque a ver, desde que yo tengo memoria, ¿verdad? San Martín, empezando por San Martín, se casó, estuvo meses, la puso a la esposa en Mendoza, tuvo una hija a la que en realidad los primeros años no la vio. A la hija la conoció a los 7 años, a la esposa se entera en Perú, que en Chile se entera que la esposa muere, la esposa tenía 15 años menos que él, y tampoco vuelve para el entierro. La esposa se muere en Buenos Aires y él la va a visitar a la tumba directamente. Qué bárbaro. Entonces, y él es consciente que no es un buen padre tampoco en esa época, ¿no? Bueno, de hecho en la tumba de la esposa le escribe una frase que ahora no la recuerdo de memoria, pero que le habla como a la mejor compañera de vida que tuvo, pero no le habla como a la esposa, ¿no? O sea, Belgrano está tildado de un montón de cosas, inclusive de gay. Ay, Estaba sí. tildado de gay, ¿no? Sí, Y porque tenía la voz tiene la voz aflautada. exactamente. Bueno, y no tiene un matrimonio en realidad formal, y tiene un amante, y tiene hijos por ahí que no reconoció, como San Martín, ¿no? Después me vine un poquito más para acá, dije, bueno, Sarmiento, ni hablar. Bueno, Ni hablemos. de Sarmiento en la historia era que parte del dinero de lo público se lo gastaba en prostitutas y en prostíbulos en Chile cuando era embajador. Parte de la Exacto. historia de Sarmiento es eso. ¿Sí? El lado oculto de Sarmiento es todo el tema de las putas, digamos, de las putas, de los prostíbulos, del dinero que se gastaba en eso, que era de las arcas públicas además. Exacto. Bueno, me acordé de otro bueno, Rosas, ni hablar. Rosas tenía una mujer detrás de él que era un bastión social, sobre todo, que sostenía toda su estructura socioeconómica, pero el señor tuvo hijos por todos lados, bueno, ¿no? Y dije, Sí, bueno, a ver, de ¿cuál es Rosas, de Rosas Decime. también a nivel del psicoanálisis hay una relación edípica con la madre. Con la ¿Sí? madre, Hay, tal cual. hay una relación edípica complicada con su mamá, en donde él la búsqueda del territorio y de tener muchos hijos era para dárselos a la madre de alguna manera. Sí, Wow. eso lo tendría que buscar, pero creo que lo estudié cuando estudié psicoanálisis. Cuando estudié psicoanálisis en psicología. Bueno, y me vine para acá, dije, bueno, evidentemente en la historia no, porque tanto me ponga a pensar ni siquiera porque Urquiza, los famosos 100 hijos de Urquiza. No. El padre de la patria porque Cierto. fue uno de los que más hijos tuvo. Dije, bueno, vengámonos un poco más acá, a ver. De los que Menem. Menem, divorciado y vuelto a unir en pos de la campaña política, ¿no? Luego echó a la esposa, en plena Casa de Olivos, la echó a la calle. Alfonsín, separado de hecho, pero con una relación con su esposa para la campaña, ¿no? Los matrimonios, el matrimonio de Perón, el primer matrimonio de Perón, invisible por completo, la esposa se murió, invisible, él quedó viudo. El segundo matrimonio de Perón, con una mujer mucho más joven, que es lo que estabas contando vos hace un rato, pero en el momento que ella empieza a hacer brillo, se instaura la oposición en la pareja, porque Sí. ellos tenían muchas desavenencias entre ellos mismos, ¿no? De hecho, ella estaba siempre pendiente de que estaban en riesgo de muerte por cómo ella manejaba la situación, ¿no? Me vine un poco más acá y me vine a la pareja de los Kirchner y caí en la misma historia. Porque caí en la oposición entre ellos dos.
¿no? Sí, Y me vine y a... también en el sur lo que se decía cuando yo estuve en el sur, en Río Gallego, era que era un matrimonio donde había violencia física entre uno y el Sí, otro, entonces no se sabe bien cómo es el tema de la muerte. También esto de las muertes dudosas, ¿no? De tal tantos con cual, muertes dudosas, con tal cosas cual. que no está claro. Bueno, Así que bueno, quería aportar pero esto porque los matrimonios ¿sabes qué en estoy nuestro... pensando? El matrimonio de Macri es un matrimonio que empezó y terminó, digamos, durante ese periodo que duró la presidencia, empezó y terminó bien, porque siguen juntos, creo. Es Sí, como si fueran contratos falsos, Sí, porque el matrimonio es un contrato y está todo sí, falsificado porque todo es para aparentar, nada más. sí, el matrimonio es un contrato, es el primer contrato que hay, es el contrato conyugal, claro. Son ok. socios. Pero en nuestro país fueron siempre falsificados, porque todos los que presentaron a la esposa era por la campaña, nada más. Mm. Te Em, estás- Fabi, No, a ver, Fabián quiere decir algo, sí. Y después, desmuteate, después les abrí el cuento de qué me micrófono, río. Fabián. abrí el Sí, dale, micrófono. desmutealo. ¿Ahí se escucha? Ahora sí, Ujú, ¿Ahí? sí. Bien, no, ahora sí. justamente vos, Alex, habías dicho, por ejemplo, si vos decís Macri, vos fijate que el tipo, el viejo Macri, ¿qué hacía? Compraba a las mujeres, los matrimonios, o sea, era toda una falsedad desde entrada, ¿no? Porque lo que se dice que el viejo mantenía a las mujeres, les pagaba y les pagaba fortuna cuando se separaba para que no hablen y todo. El hijo Macri también, no sé si será igual, exactamente igual, pero aparentemente el único matrimonio, digamos, normal, por decirlo de alguna manera, es este que tiene ahora. Pero los anteriores también fueron, tuvo otras parejas y hay otros hijos que no figuran en ningún lado. Tipo como hizo él, o sea, los hijos no figuran en ningún lado, están afuera del país, qué sé yo, y después apareció él como que es otra cosa, ¿no? Y los Sí, matrimonios Sí, siempre fueron así, basados, yo creo que hay una historia básica de falsedad. Habían puesto en el grupo que, o sea, del título de Cristina Kirchner, o sea, no me cabe la menor sí, duda de que es falso todo eso. Es más, quería contarles, yo tuve una paciente hace unos años atrás que era de Caleta, Olivia. Eh, y ella me contaba cómo eran los Kirchner antes de que vinieran acá, ¿eh? Antes ujú, de que vinieran acá yo tenía esa paciente y me decía cómo eran los Kirchner. Inclusive el marido de esta paciente, llamado José Cifuentes, un artista plástico que ujú. hay de Caleta, Olivia, con el cual yo tuve contacto con él, hablaba muchísimo con él por la paciente. Me contaba todo esto, ya sabía cómo eran de antes, y ellos vinieron a presentar acá lo mismo, el mismo plan que hicieron En el en, sur. en el sur. O sea, es una historia de repetirse y se sigue repitiendo. Ahora, yo veo que de alguna manera, si antes para la libertad había guerras y se mataba gente, ahora, bueno, al menos no se mata tanta gente, se esclaviza, porque el sistema de gobierno que hay es esclavizante para todos, sobre todo para la clase más baja, que es la que recibe los planes y todo eso, porque esa clase no crece individualmente, no crece colectivamente, apoyado por una clase o por una clase social que está de acuerdo con eso y que no se da cuenta que esa gente no va a crecer porque hace años que está en la misma situación y que no crece. Y apoyado por una clase política que sabe qué es lo que está haciendo. Y bueno, pero que como dicen muchos, la oscuridad en el fondo trabaja para la luz porque es la resistencia que debemos hacer. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos ayudar nosotros a que no sea tan violento y a que realmente se pueda despertar la conciencia? Porque la gente está muy dormida, está muy anestesiada, tanto la clase dominada por la clase más baja, más pobre, que es la más anestesiada, pero la otra que yo conozco, no sé, gente con título universitario que está totalmente de acuerdo con esto y no ve que va cada vez hacia mayor pobreza, hacia mayor miseria, hacia mayor dominio, y, y por otro lado,
porque las medidas que se toman en general son restricciones, no es para la libertad, es restricción tras restricción, tras restricción, tras restricción. Y vos Sí, no se hagas que habrá yo te digo, profundizado, digamos, la oposición se ha profundizado, pero de nuevo, no lo claro, analicemos de acá, de hoy, todo lo que está pasando en Bolivia, sino vayamos a las cuestiones históricas, porque si no sería, bueno, seguimos sobre el síntoma, el síntoma, el síntoma, ya sabemos todo esto, claro, vayamos no, para bueno, atrás a lo pero a lo que voy histórico. es que históricamente el síntoma es como que se fue alivianando un poco la violencia en el sentido de que no se mata a la gente directamente, porque si hablamos de San Martín fue el padre libertador de Argentina y de América, pero mató mucha gente también para eso. Tuvo que haber matado gente a capa y espada, como Belgrano, Claro, como sí, las guerras que hubo entre Mitre y Urquiza. Fíjense que también por otro lado, Buenos Aires siempre fue un problema, porque estaba Rosas, que era quien dominaba o gobernaba la parte de Buenos Aires, y después tuvo los problemas con Urquiza. Y ahí también hubo un arreglo entre Buenos Aires y Entre Ríos para unirse, pero hubo un arreglo medio trucho. O sea que ese punto importante de falsedad que decía ahí Carmen, estuvo siempre y está y se sigue manteniendo de alguna manera, mm, en todos los aspectos. ¿Se entiende? como oposición y estafa permanente. Está interesante. Claro, Sí, claro. sí, sí, sí. O sea, Ibas te están diciendo que van a hacer algo, pero en el fondo hacen todo lo contrario. ¿Entendés? mm, sí, habría que verlo desde más arriba, no desde el barro de lo que ya sabemos, sino viéndolo desde más arriba, como quien ve la pecera desde más arriba. Si podemos encontrar este rulo de estafa o de oposición o de vida, yo para mí hay un nudo de oposición, ¿sí? Y ese nudo de oposición es el que se fractaliza, me da la impresión. Entonces se fractaliza. Si yo tengo oposición, tengo vida detenida, porque tengo fuerzas encontradas, entonces bloqueo y vida detenida y parálisis. Si yo tengo oposición, ¿cómo salgo de la oposición? Con la mentira. A alguien le tengo que mentir para poder llevarlo de mi lado, ¿sí? Porque si no, Claro, sigo sí. estando en fuerza entendida. Con alguien voy a quedar en deuda. Es decir, si yo miento, con alguien voy a quedar en deuda. Entonces, estas son las deudas que, acuérdate, las deudas económicas y emocionales son los mismos. Si yo vuelvo a estar en oposición, debería, y tengo estafas, y tengo deudas, y tengo vida detenida, porque son como salidas que tengo para la oposición, también de alguna manera tengo que tener eso en lo individual, en la vida de la pareja, después en lo que sería la política que voy a llevar adelante, después en la manera de todos los próceres que hemos tenido, o sea, siempre lo vamos a estar encontrando. Y estaba pensando que esto de la oposición sigue estando incluso a nivel mundial. Ayer escuchaba a los Médicos por la Verdad, que lo hicieron ¿dónde? En Barcelona. ¿Sí? Otra vez, Barcelona. en los hispanoparlantes, ¿sí? Y otra vez hay como una guerra en donde hay dos bandos, y hay la gente que es consciente y la gente que no, los que están despiertos y los que están dormidos. Seguimos en la misma historia, digamos, y no podemos ir sobre nunca encontramos un punto de equilibrio. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando uno está en Claro. estado de conciencia, busca un punto de equilibrio. Y si uno lo ve incluso a nivel mundial, es como que nunca hay una posibilidad de ir más hacia el centro. ¿Sí? Siempre estamos como muy en la periferia de los eventos que nos van pasando. Y eso también hacen los Me medios de robaste la oposición. opinión, Nilda, A ver, porque decime. sí, en un momento más amplio lo ves, esto que nos ocurre a nosotros, y no es por consuelo, pero es a nivel mundial. Mm, Y a pesar de que hay países que aparentan estar muy bien o mejor la gente, viven los mismos problemas, porque todo lo que nos informan y todo lo que nos dicen es un gran ocultamiento. Entonces es muy costoso poder armonizar y equilibrar todo, porque en realidad las fuerzas oscuras están haciendo unos papeles terribles en todo el mundo. Entonces tienen a toda la humanidad dominada, y yo creo que esto ya viene del siglo pasado, no del anterior, pero del siglo pasado sí. A ver, si vamos en términos de el aumento de la humanidad, de la población mundial,
yo creo que siempre que ha habido guerras, cruzadas, muertes, holocaustos, esto, ¿sí? Pandemias, lo que quieras, siempre es para disminuir, para poder salvar. Daría la impresión de que siempre estamos en lo mismo. Para poder salvar la humanidad hay que disminuir la población mundial, porque el ritmo de crecimiento de la tasa de población va más rápido que la sustentabilidad que pareciera que somos capaces de generar, que no es lo mismo que lo que la Tierra puede generar, sino lo que nosotros somos capaces de generar en función de la cantidad de residuos, de contaminación y de etcétera que le tiramos a la Tierra. Entonces daría la impresión que como no somos capaces de crear una cosa nueva, de generar una cosa nueva en términos de sustentabilidad, la única manera de no extinguirnos, ¿sí? Sería matarnos. O sea, vas eliminando gente, porque no se nos ocurre otra manera. No porque la Tierra no tenga, no sé si se entiende, no porque la Tierra no tenga capacidad de sustentabilidad. La No, Tierra la nosotros no tenemos tendría, pero capacidad. nosotros no tenemos la capacidad de generar esa sustentabilidad, entonces lo que se nos ocurre es matarnos entre nosotros, para que otros vivan. Entonces pareciera que siempre es lo mismo. Pero me hiciste poner la piel de gallina, porque en lo que dijeron ustedes dos, Carmen y Nilda, me llevó directamente a la primera estrofa de la Ilíada, que dice, supuestamente escrita por Homero, Sí, dice: Romero. Padre, padre, sácame de encima tantos hombres que tengo que sostener. Como que esa sería algo así, te la estoy parafraseando, pero porque no me la acuerdo de memoria. Pero es como un reclamo de la Madre Tierra a Dios para pedirle, por favor, aliviame de tanta carga de humanos, y ahí comienza la guerra de Troya. Es que Por pasamos ejemplo. de 1.000 millones de humanos a 8.000 millones que somos en términos muy cortos. Digamos, la progresión ha sido muy corta, y al tener una progresión muy corta, ¿sí? Daría la impresión de que en muy poco tiempo vamos a ir, porque en la progresión fuimos duplicando la cantidad de humanos muy rápido. Entonces, la duplicación fue muy rápido contra el tiempo de duplicación. Entonces daría la impresión de que lo único que hay que hacer es esto, ¿sí? Es exterminarnos entre nosotros antes de que nos extermine otra cosa más. Y otra vez sería como, no sé, la supervivencia del más apto, de Darwin. Terminamos siendo darwinianos. Pero porque no se nos ocurre una manera de ser más sustentable. Que podríamos, porque los recursos naturales nos permitirían. Agua hay a montones, podemos usar los recursos naturales como lo utiliza Islandia, que está sobre un suelo que es volcánico, y entonces son 100% sustentables en un montón de cosas. Pero Holanda. Y saliendo del Holanda, tema, te digo, en lo que es a la alimentación, ya se está sabiendo en muchos planos sutiles que el humano puede vivir sin comer. claro, puedes vivir sin comer y puedes vivir Que la comiendo tierra nos da todo, sol, pero también podemos vivir sin comer. sí, y Tal también Hay que con el sol. adaptarse, pero bueno, se Ujú. puede vivir sin comer. Pero bueno, Entonces, esto de que el nudo de oposición no es solamente de la Argentina, sino del mundo, y en nosotros particularmente, daría la impresión de que lo tenemos exacerbado. Otra vez, que ese nudo de oposición cada vez es mayor en momentos más cortos de la historia. sí. Eso es lo que yo había notado. Digo, bueno, tenemos como muchos momentos de oposición, como lo tenemos todos, pero cada vez es mayor en momentos más cortos. Y sí, Y imagínate que si vos lo empezás a mirar, acá el desastre empezó en 1930, ponele, de 1930 para adelante. Entonces no hace ni 100 años. Pero claro, estamos cada vez peor, pero en ese tramo más corto que vos decís. más corto. Como que la progresión es más corta y la oposición es Mm, más grande, y es más corta y es más grande. sí, Estaba sí, pensando, por ejemplo, en los militares también usaron la oposición entre los hechos y lo sutil, Totalmente. porque ellos que eran, los argentinos somos derechos y humanos mientras estaban matando gente. Entonces hay otra Exacto. oposición entre lo que pensaban y sentían y lo que efectivamente hicieron. Sí, tal cual. Y si uno Tal cual. piensa, acá hubo 30.000 desaparecidos, pero hubo 100 millones de chinos del régimen de Mao, hubo, no sé, 4 millones de judíos en el Holocausto, hubo, sí. ¿me entendés? Y acá hubo 30.000 desaparecidos. Pero es lo mismo, ¿sí? En los Sí. planos, entre lo sutil y lo que estamos haciendo, hay oposición permanentemente, nunca estamos alineados. Entonces la manera de resolver las cosas, no, cuando derivamos para arriba en la manera de resolverlo, en el síntoma de oposición,
¿Qué es el síntoma de oposición? Yo hago una cosa, pero estoy en oposición entre lo que pienso y lo que siento. Cuando derivamos para arriba, lo sutil, lo denso, debería resolverse en el plano superior, que es el emocional, que debería resolverse en el plano superior, que es el mental, que debería resolverse en el plano superior, que es el de decretos, siempre están desalineados, ¿sí? Una cosa es lo que creo, porque soy religioso, los militares son tremendamente religiosos. Entonces una cosa es lo que creo, lo religioso, Dios y la patria. Otra cosa es lo que pienso, en relación al que no piensa como yo debe ser muerto. Otra cosa es lo que hago, que es el odio y el resentimiento. Y otra cosa es lo que termino haciendo, que hay que salir a matar gente. Claro. ¿Viste? Siempre estamos así. Uno lo puede recorrer a lo largo de la historia. Las guerras son eso también, porque las guerras santas, las cruzadas, las guerras santas donde estuvo Europa, fue eso también. ¿Sí? La Inquisición. Sí. Sí, Y ahora estamos viviendo una guerra. y ahora también lo vivimos. Esto es una guerra. Y ahora también, porque es una guerra biológica. Exactamente. Es una guerra. Tal ¿Sí? cual. Y otra vez, pero seguramente el que lo piensa está pensando en términos de progresión de la humanidad. Para salvar a algunos, tengo que largar una peste mundial. Porque la verdad es que esto no se sostiene por ningún lado. No, No vas claro. es un virus que está programado, ese virus solamente puede entrar si vos tenés predisposición inmunológica para hacerlo, entonces por todos lados te bajan el sistema inmune para que entre, entonces finalmente entra y te morís, y si no te entra por ahí, te entra por la vacuna, pero es lo mismo. ¿Ves? Este de acá arriba debe estar pensando, la progresión humana tiene que descender, y luego vas bajando, ¿entendés? Vas bajando mentalmente, tengo que hacer algo, emocionalmente, bueno, tendré que soportarlo, y físicamente termina ocurriendo algo. Pero siempre es lo mismo. No, es como que hay un rulo permanente Sí. entre 4 planos, ¿no? Entre el plano, y siempre bajamos al plano de la supervivencia, el más apto. Como que hay un rulo entre los primeros 4 planos. Tal Eso es lo cual. que se me ocurrió pensar. Sí. Siempre hay Sí, un porque rubro, ¿verdad? actuando con la conciencia elevada, uno no podría bajo ningún concepto pensar, que un sistema inmunológico es lo suficientemente débil como para sobrevivir con 2 gotas de un líquido, con la Claro. perfección que está creado, que no ha sido posible copiarlo, entre nosotros, que pueda saltar el paso de la muerte con 2 gotas de un líquido. Ajá. Sí. Es como, eso a mí me da como una sensación de que además está hecho. Yo siento, no estoy diciendo que no exista, no estoy diciendo que no exista como posibilidad, pero digo que está hecho en pos de desvalorizar la perfección biológica que tenemos, Uh-huh. de Claro. estar completamente en vulnerabilidad biológica todo el tiempo, porque si yo creo que la pastillita de tal cosa me salva la vida, estoy absolutamente desvalorizando mi propia perfección biológica. Mira, totalmente. Y aparte, mira, perdona que te interrumpa. Ayer escuché No. a una chica que decía que en realidad esto es el virus del miedo, que es lo que te afecta Claro. el sistema inmunológico totalmente. Claro. Entonces, a partir de eso empieza todo. Claro. Entonces, si vos no te empoderás y no podés ver que lo que te están dando es todo un circo, bueno, entras en Sí. pánico y lamentablemente hay mucha gente que está en pánico. Sí, Bueno, pero ahí esto Carmen, llévalo, perdón, vos te vas a invocar y te doy la palabra, pero esto llévalo a la familia, porque Tal esto cual. generó oposición en la familia, o sea, terminamos Tal de cual. tener una oposición política entre, no sé, los que están a favor y los que están en contra, que siempre es lo mismo, digamos, porque los que están a favor y los que están en contra siempre es lo mismo, ellos se ponen de acuerdo. Si no se Obvio, es que pusieron de ellos lo crean acuerdo, también, crean no, esta si no se pusieron posición para que de salte. acuerdo, los congresistas serían nuevos, los diputados serían nuevos, y siempre son lo mismo, por lo tanto es siempre el mismo acuerdo, digamos, no hay tal cosa como 2 bandos, ¿sí? Pero ahora crearon una oposición dentro de la familia, los antivacunas, los pro vacunas, lo que, decir, qué loco esto, Tal como cual. siempre la oposición está instalada como si fuera un mecanismo humano, un mecanismo de la psiquis humana, en vez de estar alineado, están en oposición. Te doy la palabra, Fabi. claro, un mecanismo de crecimiento.
como forma de crecimiento. Sí, vos hablaste de la creatividad, ¿no? Si nosotros lo utilizamos como a nuestro favor, o sea, utilizamos la creatividad a nuestro favor, vamos a algo. ¿Qué iba a decir? Recién cuando Carmen hablaba sobre la desvalorización. Fíjate que mayormente la desvalorización, en todos los aspectos, ¿no? Es una forma de buscar el dominio sobre el otro, ¿no? Y mayormente todos los problemas, fíjate, políticos que hay, sobre todo en Sudamérica, con estos despelotes que hay en los gobiernos, con las elecciones, todo, es un problema porque ya no es de izquierda o de derecha, es un problema de dominio de poder, ¿no? En donde la gente quiere obtener el poder para dominar, no para liberar. O sea, ya volvemos a lo mismo. De entrada hay un valor que está dado en falso, porque en realidad quieren dominar. Porque tanto de izquierda como de derecha o lo que sea, a lo que apunta es a una desvalorización como forma de dominio. Y cuando hablaban de la duda, también la duda, cuando vos la decías del desierto, ¿no? Y de empoderarse, uno de los puntos importantes para salir del desierto es sacarse la duda. Claro. ¿Sí? Sí. Y en la duda estamos mucho tiempo, muchas veces estamos ahí en la duda, y qué hago y qué no hago, que sí, que no, que sí, que no. Y ahí Volkov también, en una de las videoconferencias que hizo, el tipo decía, el que hizo algo no tuvo duda, lo hizo, no se preguntó si era bueno o si era malo, tampoco, ¿viste? Fue y lo hizo directamente. Entonces, por eso, ¿qué hizo? Pasó al otro lado. Bueno, primero pasamos, después vemos, ¿se entiende? Y después habrá que hacer otra corrección, pero por lo menos hay que hacer alguna que es sacarse la duda. El de sacarse la duda es algo que es muy importante, y yo creo que eso también crea oposición, porque la duda me pone en qué hago o qué no hago, voy o no voy, vengo o no vengo, sí o no. Y estoy ahí, no llego a un lugar de certeza cuando la certeza es lo que me permite dar el paso para adelante. ¿Se entiende? Sí, Sí, Fabi, se entiende. si me permitís Lo que pasa es que la certeza está en la coherencia. Por eso, cuando vos adquirís certeza, adquirís cierto grado de coherencia. Por lo Claro. menos vas en un rumbo, vas para adelante. Ahora, que ese rumbo sea el correcto, no sé si es el correcto, pero por lo menos vas para adelante. La duda no. Y acá lo que más meten es duda. O sea, mayormente nosotros no tenemos ninguna duda de que esto es un dominio a través del miedo, ¿verdad? Y la mayor parte de nosotros, creo, no se enfermó, o el que se enfermó lo pasó de determinada manera. Inclusive hay un grupo, estoy en un grupo en donde una señora del grupo está internada en terapia intensiva y está feliz encima. Dice, estoy feliz de pasar este momento porque lo está viendo desde ese lado, ¿me entendés? Desde el lado del aprendizaje. Pero los otros no, es un miedo tremendo. ¿Y a qué te lleva esa duda y ese miedo? A la inmovilización, a quedarte quieto así y a dejarte ser dominado. ¿Se entiende? En cambio, cuando uno tiene cierta certeza, ya no, vas directamente para adelante, como el toro va a la capa, ¿viste? Sí, Fabi, o sea, pero me coherencia. permito decirte una cosa que se me viene por cuando uno tiene duda. Esto es algo que digo yo, que tengo mucho aire dando vuelta. Y entonces digo, cuando uno tiene... No, me haces reflexionar esto. Cuando uno tiene duda... No, me haces reflexionar esta historia. Cuando uno tiene duda, ¿no? Que puede estar generada por un montón de patrones, lo que hace es recurrir a información para discernir, para aclarar y para tomar una decisión. Y nosotros con la información somos, estoy hablando a nivel globo, no estoy, con la información somos muy imprecisos, muy imprecisos.
Entonces también esto agrava un poco la situación del discernimiento. Por eso ahora todo el mundo te dice, en grandes masas te dice, hacé lo que dice tu corazón, no importa si la masa va para un lado y vos Claro, vas para el otro. autorreferencia, claro. Claro, Bueno, vos ¿entendés? dijiste ahí otro tema clave, que es la información. El manejo de la información hace que vos tengas más duda o menos duda. Por eso los que estamos en este camino apelamos y apuntamos a la autorreferencia más que a la información, sea de un lado o del otro. Bueno, pero Entonces, fíjate el paso. llegamos... Fíjate el paso que acaba de dar, digamos, si yo tengo una, lo veamos de arriba, ¿puede ser? Sí, Vamos, si sí, yo sí, tengo Sí, por una supuesto. disyuntiva en el plano de lo biológico, ¿qué hago en el plano de lo biológico? Que digo, seguí tu corazón, voy al plano superior, que es emocional. ¿Para qué? Claro. Para poder hacer el paso a la autorreferencia, que es el plano de la mente. ¿Para qué? Para poder formar criterio propio, que es el plano de la identidad. Entonces, fíjate Claro, que siempre es lo mismo, va subiendo de nivel. claro. Entonces, la única manera es eso, pero aquel que no puede pasar solamente a seguir su corazón y en su corazón está instalado el miedo, ¿qué hace? Baja inmediatamente al plano de lo biológico. totalmente. Entonces, Exacto. no podés hacer el paso al plano superior, que es el plano de la autorreferencia, porque cuando vos vas a la autorreferencia, que es decir, che, la verdad, yo no, ponele, no me voy a vacunar, o no voy a salir a hacer una guerra, o no voy a salir a hacer oposición, es lo mismo, no voy a salir a hacer oposición con bandera, y no voy a salir a bajar este gobierno, que es lo mismo, ¿sí? Cuando yo no salgo en la autorreferencia a pelearme con nada, ¿qué pasa? Te bajan, ¿sí? ¿Ves que vos no tomás partido por ninguna cosa? O por la vacuna, o por la biología, o por lo político, o por la economía. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. ¿Ves que Claro. vos no sos capaz de tomar partido por lo mismo? No sos capaz de tomar partido, ¿sí? Y entonces, si querés subir de lugar, que es, bueno, lo que pasa es que tengo criterio propio, te vuelven a bajar. Y así, estamos siempre, yo creo, me da la impresión, que siempre Bien, pero estamos, ¿sí? ahí Yendo y está la viniendo de plano. desvalorización, Nilda. Ahí Sí, está la desvalorización. vamos y bajamos de plano Sí, permanentemente, pero a lo largo de la historia, de la política, de la economía, de la biología, del tema que vos quieras. Es lo mismo, siempre estamos yendo a un punto que para mí es el punto de yo creo mi realidad. ¿Y ahí qué hacemos? Volvemos a bajar. ¿Sí? Voy al punto 4, yo creo mi realidad y vuelvo a bajar. Y el salto hacia arriba no lo logramos dar individualmente o comunitariamente, porque es lo mismo, ¿sí? No importa cómo sea. Un ejemplo tonto, ayer en mi barrio había una larga cola de gente porque iban a venir a vacunar contra la gripe. Los mismos que cuando vos salís afuera a caminar en la plaza, dicen, tendría que venir la policía porque la gente no puede caminar en la plaza porque hay un decreto que vos no podés caminar en la plaza en Córdoba. Y vos decís, pero qué loco. O sea, los mismos que están haciendo cola, todos juntos ahora, para una vacuna, son los mismos que te dicen, no camines en la plaza. Llega un momento que te da risa. Llega un momento que Sí, te da risa. obvio, Porque, obvio. porque cuando empezás a estar en coherencia, decís, pero ya no te podés ni siquiera enojar. Porque al principio te enojas, pero después ya ni siquiera te podés enojar. Pero escúchame, ¿Sí? Nilda, vos cuando éramos chicos íbamos al circo, ¿a qué íbamos? A reírnos. A reírnos, Bueno, y claro. ahora tenemos que hacer lo mismo, hay que reírse. Es que llega un momento que, ¿por qué? Pero de nuevo, Porque esto es un la circo. risa, pero de nuevo, la risa tiene que ver con la imposibilidad de entender lo ilógico. De nuevo, cuando uno dice, Sí, bueno, pero ¿por qué hay bueno, tantas medidas incoherentes? En cualquier cosa, tómalo de nuevo, abstraete, porque hay medidas incoherentes en cualquier ámbito que lo tomes. Porque la incoherencia es lo único que te hace bajar de nivel. Si hay coherencia en cualquier tipo claro. de discurso, de cualquier tipo, político, social, económico, histórico, lo que sea, eso te permite a vos elevar tu conciencia. Pero la incoherencia lo que hace es te baja. Porque si yo estoy escuchando de que no puede ser de que seas asintomático, porque es como lo mismo que si yo te dijera, vos sos un canceroso asintomático cuando hacerte quimioterapia. No te lo Claro. creerías, pero sí te crees Ujú. que tenés un virus asintomático. ¿Por qué eso? Porque es la única manera de bajar de nivel, nunca te permite subir Claro. de nivel. Ujú. Tómatelo en todos lados. Es lo mismo, fractalizado. Ibas a Sí, decir algo, totalmente de Ali. acuerdo. No, me hizo acordar a una cosa que me hizo pensar, no me hizo acordar a una cosa. Esto
en términos generales digo de sociedad, es una psicopatía. Claro. Es actuar desde un psicópata. Y lo que estaba pensando mientras los escuchaba, cómo uno se cura de un psicópata, se va. ¿Qué es lo Porque que no hay pasa, como- qué es lo que pasa Claro, siempre? La cantidad de migración que hay todo el tiempo. claro, porque vos no te frente a un psicópata no hay manera porque caemos en esto, coherencia, incoherencia, coherencia, incoherencia, entonces vos vas y venís con un discurso doliente, cuando vos crees que estás entrando en la coherencia, el otro empuja a la incoherencia, hay abuso en el medio, hay abuso de poder, moral, hay abuso de seducción, fíjate que nosotros tenemos este parámetro en nuestro país, hay abuso de seducción, abuso, ¿no? de todos los órdenes, carismático, de dinero, El discurso. de discurso, de dádivas por todos lados, ¿no? Quiero decir, me hizo pensar en la psicopatía. ¿Cómo salís del rollo de un psicópata? ¿Te Bien, vas? Alice, permíteme Abandonas, sí. decirte algo. Fíjate Decime. que cómo es la psicopatía, que es manejo de información en detrimento de la otra parte, digamos, sea una persona o quien sea, en beneficio propio. O sea, Claro, la psicopatía es una falsedad, volvemos a lo mismo, o incorporamos, es una falsedad, ¿sí? Que yo estoy usando en beneficio propio y en detrimento del otro. Entonces, mientras que en el fondo es coherente, ¿por qué? Porque el tipo que hace eso no tiene duda, ¿me entendés? Volvemos a lo mismo, no tiene duda, va y lo hace, no Sí. tiene duda, va y lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Domina. ¿Y qué pasa del otro lado? Uno se siente dominado y trata, como no tiene coherencia, no tiene autorreferencia o no tiene la práctica de la autorreferencia, no puede salir. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que ir, tiene que evadirse. Nada más que eso. Desde el punto de vista de la psicología, el psicópata no es un loco. ¿Sí? Esto es importante. El psicópata es un Claro, perverso. El perverso significa la peor versión de algo. ¿Sí? El loco es el claro, esquizofrénico. ¿Sí? Aquella persona que está en un mundo que es fantasioso, ideal, porque le hablan, porque lo persiguen. ¿Sí? Entonces, el loco es el psicótico. El psicópata es alguien que juega a ser loco, pero no lo está. Por eso se lo claro, llama perverso y no se lo llama loco. Perverso es la claro, tiene, peor versión de algo. claro, tiene un objetivo muy claro y una planificación muy clara de lo que quiere y de lo que tiene que hacer. El perverso sí. De hecho, el Claro, perverso, estudios que hay ahora en neurociencias, el perverso no hay diferencia, digamos, entre una Madre Teresa y un Hitler, porque el perverso claro, lo que tiene es gran capacidad de empatía. Entonces, uno claro, trata de evitar el dolor del otro, el sufrimiento del otro, ayudándolo, y el otro trata de generar el dolor del otro para placer propio. No es claro. cierto, digamos, lo que no tiene es culpa, pero sí tiene empatía. Claro, pero vos fíjate que, por ejemplo, para darte un ejemplo claro, el caso de Hitler, el tipo, antes de ir a la guerra y de poner como excusa que el judío esto, el judío aquello, y empezar la guerra y empezar a matar gente, el tipo llevó con una inteligencia tremenda, llevó a Alemania a un plano de desarrollo y de evolución tremenda. Y en la película de esta, como es Ahí Hannibal, te voy a corregir, ahí te voy a corregir, vamos para atrás. Llevaron algunos estadios algunas personas que estaban en el poder, llevaron a Alemania a eso. Primero sí, la hundieron políticamente y económicamente, y después les dieron los recursos militares a una persona ahora, claro, para que lleve adelante claro, esto. Entonces, de claro. nuevo, Bueno, hay que mirarlo desde arriba. tal cual, bueno, ahora le dirían los superpoderes. Fíjate que cuando acá tal cual. sucedió que le dan los superpoderes a Caballo y a alguien, ¿qué pasó? Usó esos superpoderes y hundió más el país.
Por eso, ¿Sí? pero siempre mirando Javi, de arriba. pero lo estás mirando de un solo lado, porque del Sí. otro lado también nos pasó lo mismo. Yo vivo a 10 cuadras del Congreso y no había nadie adelante del Congreso discerniendo lo que estaba pasando. Es lo mismo. Estamos mirándolo solo de una facción, ¿no? Ah. Como si los demás, lo mismo es siempre, ¿no? Yo digo, mi hermana está en contra mío. Ok, ¿dónde estoy yo? Claro, En contra Claro. de ella. es lo mismo. Claro. ¿Entendés? Sí, O sea, si yo digo, mi hermana está en contra mío y yo estoy llevando estas acciones para, aunque esté loca, vamos a suponer que esté loca, yo considero que está psicópata, como lo miramos de arriba con el país, así. Es un Sí. ejemplo familiar, porque todos lo tenemos en casa. Vamos a ponerlo así. Mi hermana está loca, es psicópata. Si yo lo miro desde arriba, como para pegar el salto hacia arriba y no enrularme con lo que pasó toda la vida, que yo seguí diciendo que estaba loca y la otra sigue siendo perversa, acá digo, bueno, acá me planto porque esto lo tengo que trascender. ¿Qué hago? Si lo miro de acá arriba, ¿qué No hago? lucho, no peleo. No puedo estar peleando, tengo que hacer, practicar la indiferencia. La indiferencia es lucha. Claro, yo no sé si hay, yo no te podría decir cuál sería la salida emocional, pero sí te puedo decir que una vez que estoy en un plano de identidad, sí o sí tengo que ir para arriba, que es el plano de la información. ¿Cuál es el plano que sigue? Claro, Que es el plano del paradigma, y el que sigue es el plano del propósito y el que sigue el de la información. Tengo que ir sí o sí a saltar en la información. ¿Qué claro. información tengo? Mirándolo desde arriba, que me permite a mí estar en este lugar hoy. Eso me parece que no pasó a la historia. O sea, ¿por qué nosotros tenemos un conflicto de oposición que es en la biología? ¿Sí? Porque la oposición tiene que ver con la supervivencia del más apto. Llámalo guerra, llámalo territorio, llámalo lo que se te dé la Sí, gana. Pero tiene que ver con la supervivencia. La oposición está en el plano bien de la supervivencia. Nunca hemos podido ir más arriba. Nunca, no tenemos nosotros, en nuestras familias, incluso internamente, la posibilidad de explicar las cosas desde arriba. Yo lo puedo decir en mi Exacto. propia familia. No importa qué información disponga, nunca llego a poder expresar lo que quiero. Entonces, ¿qué pasa? Bajo Exacto. de nivel. Y bajo el Tal nivel cual. de la oposición. Claro, vos no entendés nada. pero no es así. Llévalo Exacto. ahí, llévalo. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué me da risa? Claro, porque están haciendo esta cola porque no entienden nada. Pero es lo mismo. Siempre Claro. bajo el nivel de la biología. Nos ha pasado. Yo puedo decir, me puedo reír, otro puede decir, se puede enojar, otro puede decir, puede agarrar las armas, otro puede decir, arma un partido político, pero nunca salimos del mismo plano. Eso te quiero explicar. Que no importa la acción que haga, siempre estoy dentro del mismo plano de supervivencia. Nunca voy más para arriba, porque cuando voy para arriba vuelvo a bajar. O sea, tengo una emoción, Exactamente. la emoción de decir, no, sí, voy a armar un partido, armo un partido, consigo la gente, sí, tengo estas creencias, pum, bajo de nuevo. Pero es que nunca salto, nunca doy el salto, Exacto. ni acá, ni humanamente, ni en la biología, y a veces ni como familia, y a veces ni como terapeuta. Exacto. Exactamente. sí. Eso estoy pensando. Exactamente. Es. Ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy plenamente de acuerdo. Sí. Y lo mismo me pasa con OPPT, yo estuve viendo mucho lo de OPPT, es lo mismo. Ahora, ¿qué te digo? No, y ahora yo soy persona, porque yo soy y no sé, y entonces yo soy una persona autodeterminada, y bien, ¿y qué información tengo? Un montón de información acá arriba, ¿y qué hago? Otra vez bajo acá. Claro, porque vos no sos autodeterminado y yo sí. Ay, Dios. Y entonces ahora yo Claro. firmo un documento y vos no. ¿Me entendés? Entonces yo soy autodeterminada y yo me peleo. Entonces yo soy una mujer libre, viva, no sé qué, y me peleo con el policía. Que también es lo mismo, pero otra vez me estoy peleando con el sistema. Claro. Y otra vez estoy en... Fíjense que cada vez que queremos, con nuestras creencias, nunca saltamos al paradigma, volvemos a bajar a la supervivencia. Volvemos a bajar al plano de la biología. Lo mismo le pasa a las empresas, le pasa a las personas, le pasa a las instituciones, nos pasa como país y casi te diría nos está pasando como humanidad. Como que el conflicto de oposición siempre es tan fuerte en este plano tan denso que nunca nos permite crecer, siempre nos vuelve a bajar. Pero No sé qué Nila, Día, piensa. si de alguna manera hicimos algo para no estar
digamos, en lo mismo y adquirir coherencia, es porque hicimos algo en el plano superior para manifestarlo en el plano biológico, ¿o no? Pero viene como lento. Eso digo, que siempre volvemos a un plano muy lento. No damos ese salto de conciencia, siempre bajamos un plano lento, lento. Que es el plano de que daría la impresión de que yo soy el creador de la realidad. Por eso tiene tanto éxito ser el creador de la realidad, ¿no? Porque nunca me conecto con ser co-creador, con un plano superior. ¿Sí? Siempre no puedo hacer este alineamiento entre, che, yo soy el que co-creo, no soy porque cuando estoy en yo soy el creador de la realidad, vuelvo a bajar el plano de la biología. Pero daría la impresión, y me pasa en lo personal, pero lo puedo ver en lo global, en el barrio, en el pueblo, y lo puedo ir, que nunca puedo ir a un plano de decir, me engancho, me enlazo a una co-creación, a una posibilidad de decir, salgo de esta posición. Nunca puedo salir porque no hay respuesta en la salida. Porque ¿cuál es la respuesta en la salida? La indiferencia no es, la pelea no es. ¿Cuál es la respuesta que tengo? Si yo quiero ir más arriba, ¿qué respuesta emocional, mental, física doy si fuese más arriba? Sí, pero me parece que el logro es individual, Nilda. Sí, sí, yo Cuando estoy vos de tenés acuerdo con una vos. paz y una tranquilidad, y por ejemplo esto que vos estabas diciendo, eh, de OPPT, que no tiene nada que ver con las siglas, sino en realidad Con el estudiar la movimiento. ley natural de todas las cosas que realmente nos pertenecen y no dejarnos desvalorizar, ni asustar, ni temer por personas que creen que tienen una autoridad que en realidad no la tienen, porque nosotros tenemos que tener nuestra propia autoridad, sin avasallar a nadie, sin ir a pelear, sin discutir, sin nada, pero tampoco dejar de en una reunión o hablando con alguien, no dejar de dar nuestra opinión, desde nuestro lugar. Después el otro es obviamente libre de elegir lo que quiera, pero esto de poder también informarle al otro, de que desde algún lugar, en algún momento tenemos que salir, porque si no nos unimos todos y no empezamos a tener coherencia con lo que dice nuestro corazón, es lo que vos decís, nunca vamos a llegar arriba, pero tenemos que generar que por lo menos seamos muchos los que pensemos de la misma forma y que lo hagamos siempre desde nuestro lugar, sin pelear, sin discutir, sin nada, pero no callar. Yo Al creo que menos ahí yo hay aprendí una a eso, cosa, a no callar. hay una cosa que a mí sí me pareció interesante de esto, pero que tiene que ver de nuevo con la historia de nosotros como Argentina, ¿no? Que es para poder salir de la oposición no se puede mentir, como si fuese un patrón. Fíjate que uno de los mecanismos de cuando estoy en oposición, para poder conseguir adherentes para mí, ¿sí? Sí o sí tengo que mentirte en algo. ¿Sí? Porque tengo que tener adherentes. Bueno, una de las cosas que sí me parece importante de OPPT es que vos querés salir de la oposición, genial. ¿Sabes qué no podés hacer? Mentir. No podés mentir. Y si uno lo ve desde manera global y lo ve desde las personas que, si uno tuviera, digamos, poderes globales y uno pudiera realmente entender cuáles son los poderes globales, que de verdad no tengo idea, lo que no hacen es no mienten. No te han mentido en sus planes. No, No, pero lo tenés Nunca. todo por escrito. Lo tenés todo listo. Lo que pasa es que nosotros no lo supimos ver. Está bien, pero está todo, ¿me entendés? Está Está todo todo. a la vista, Sí, está todo a está la vista. todo. Por lo tanto, una manera de poder salir de la oposición, se me ocurría pensar, es decir, bueno, a partir de este momento, yo quiero entrar en coherencia, no hay posibilidad de mentira. ¿Con quién? Conmigo misma. No hay ninguna posibilidad de mentira conmigo misma. Si yo no me miento a mí misma, no le puedo mentir a más nadie. Obvio. Bueno, ahí empezamos con las incoherencias de nuevo, porque estamos tan Bueno, acostumbrados a la estafa y el engaño con uno mismo, llámalo desmerecimiento, desvaloración, no importa, no importa el síntoma, porque finalmente termina en lo físico, cuando uno no logra mentir o estafarse a sí mismo, ¿sí? Comienza a entrar en coherencia. Es lo único que pude pensar. Si digamos, lo mismo pasa con los que fueron a lo largo de la historia de nuestro país, ¿sí? ¿Cuál es la única manera de salir de la oposición? No mentir. Fíjate, ¿quién no mintió? No es que me guste particularmente, pero Alfonsín, ¿se acuerdan que no mentía? ¿Se acuerdan que Alfonsín lo que decía era lo que sí, era? ¿Que el tipo no te sí, mentía? ¿Sí?
cuando mintió, ¿se acuerda cuando mintió con el tema de un levantamiento que hubo y dijo, no, está todo, la casa está en orden? Sí, ¿Se acuerdan Sí. que mintió? Felices sí, Pascuas, sí. Sí, felices sí, Paco la casa. ¿Vieron que a partir de ese hecho histórico comienza a desmembrarse todo de nuevo? Porque el sí. tipo no mentía, no mentía, no mentía, y Mm. teníamos a Ubaldini, ¿se acuerda? Ubaldini le Ah, daba, Sí, le Bueno, daba, le sí, daba, sí. Mm, le quemó la cabeza, y hasta mm, que en un momento el tipo mintió, dijo que la casa sí. está en orden. ¿Qué pasó? Pum, se empezó a caer todo. Es verdad, sí, sí, tal cual. Ujú. Entonces, yo estaba pensando, y si yo voy para atrás, también pasa lo mismo, ¿sí? Solamente para conseguir grandes conquistas individuales o colectivas, ¿qué hay? Estafa, porque la estafa es la salida de la oposición, porque yo necesito a alguien que vaya para mí. Entonces, ¿qué hago? Lo estafo, lo Y la engaño. mentira es una estafa. La mentira es una estafa, y por las eso estafas hablamos de falsedad anteriormente, ¿te acordás? de falsedad Mm. es lo mismo, Claro. porque es la salida que yo tengo a la oposición. ¿Y qué otra salida hay? Bueno, no puedo mentir. Fíjate que los que logran digamos, el poder global o los que están logrando tener notoriedad, no mienten. Estos tipos no mienten. No, Esos te dicen exactamente lo que van a hacer. Si uno escucha el discurso de Piñeira, ¿sí? Piñeira que dijo, creo que dijo desde el 19. 2019, desde el Sí. 2019. O sea que ya sabían lo que iba a pasar. Fíjate que el tipo no te miente. Es más, dijo, con el 5G vamos a poder estar dentro de los pensamientos y las emociones de la gente. ¿Te das cuenta que no te miente? Y vos decís, mira el tipo, el inconsciente. Fíjate que no es el inconsciente, ¿eh? El inconsciente, no. no, desde su conciencia no miente. claro. Ujú, sí, sí. Es impresionante. Yo digo, quizás estamos equivocados, no tiene que ver con que el inconsciente lo traiciona. Lo está diciendo, Lo Claro. está porque está en diciendo de verdad, coherencia. Ujú, Lo está diciendo de claro. verdad. ujú. Entonces tenemos un tipo que a mí particularmente no me gusta, como Bolsonaro, ¿sí? Que te está diciendo, che, mirá lo que te está diciendo estos pibes, y no es verdad, vieron que se sacó el barbijo y se peleó con una de O Globo y le dijo, usted es una mentirosa, ¿sí? No sé si lo vieron a No, esa... no lo vi, no lo vi. No. No. No, a ver. Hay un momento en donde lo acusan a Bolsonaro de sacarse el barbijo y de poner en riesgo a la gente y de no tomar medidas claras sobre la pandemia. Y le dice, pero esto es una mentira. Le dice, es más, ustedes en O Globo, ¿sí? Son unos mentirosos, son unos estafadores, son peligrosos. Se saca el barbijo y se termina peleando con la mina y aparece con la periodista y aparece en todos lados como qué mal lo que hizo Bolsonaro, ¿sí? Pero el tipo es el único, por lo menos en Latinoamérica, que está diciendo, che, date cuenta que te están engañando. Porque también que dice la verdad, Ujú. se dieron cuenta, y entonces cuando vos tenés dos verdades sólidas, ¿qué pasa? Entras otra vez en oposición. ¿Y dónde El vas? choque, claro. Al nivel de abajo de nuevo. Otra vez vas a la biología. Fíjate en tu casa, fíjate una reunión familiar, fíjate la Navidad, fíjate la historia argentina, fíjate la historia de la humanidad, fíjate esto, siempre es lo mismo. Incluso siempre vas con los conflictos de oposición, siempre es lo mismo. La estafa y la verdad. Y la estafa y la verdad, la estafa y la verdad, vuelves para abajo. Eso es lo que yo puedo advertir, digamos, desde una metodología, que no digo que sea la única que hay, tiene que haber millones, ¿sí? Porque siempre tiene que haber un equilibrio entre los excesos y las carencias, y siempre hay un equilibrio entre todo lo bueno tiene algo de malo, ¿sí? Que es la energética china, que es la Ayurveda. Se me ocurre pensar que también si uno va a fomentar la verdad de cada uno, también, esto se me acaba de cruzar, ¿no? Hay que estar preparado para... hay que tener mucha fortaleza para no pertenecer, que es otro requerimiento de la biología, Uh-huh. ¿no? Porque ¿qué haces? Al final cedes porque es tu familia, cedes porque es tu papá, tu mamá, tu hijo, tu sobrino, tú, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no está fortalecido este principio de que no pasa nada, no me muero, Claro. no pasó nada, no me muero. Sí, a ver, hay que estar preparado para estar solo con uno, pero fortalecido, porque la otra parte también es
es más agónica, lleva los mismos resultados en el tiempo, pero en el larguísimo tiempo es agonía. Pero bueno, Claro. no, Sufrimiento. es sufrimiento, claro. Entonces, esto se me acaba porque lo relaciono siempre con estas cosas que uno se enfrenta desde la consulta, desde lo familiar. Cuando vos le decís al otro, bueno, pero decí la verdad, ¿no? Pero el otro te contesta y dice, pero me dejaría de hablar toda la familia. Y bueno, pero decilo. Ujú. No importa, o sea, la familia no es es la familia, es mejor que sea ahora, ¿no? El centro siempre es uno. Claro, y yo misma me pongo a pensar, ¿no? Dije, caramba, ¿cuántas veces dije, bueno, porque tenía que estar ahí en el medio perteneciendo, porque tenía un miedo terrible? Esto es Sí, también a la biología. esa es la explicación de por qué hay secretos y misterios en las familias. Esa es la explicación. O sea, no habría ni secretos ni misterios en las familias si cada uno se animara a poder ir al centro de su coherencia y decir, no te miento, esto es como es, Claro. pero Ujú, no pasa, Tal ¿entendés? cual, ujú. tal cual, tal cual. Pero ahora ya lo llevemos a la Argentina, lo sacamos de nosotros y lo llevemos a la Argentina, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado en los conflictos de oposición de Argentina? ¿Qué hubiera pasado si de verdad San Martín hubiera dicho cuáles eran sus ideales? Si Moreno hubiera, fíjate, Moreno dijo cuáles eran sus ideales y lo mataron. Bueno, a ¿Qué hubiera Alfonsín le pasado hubiera si pasado lo mismo. y a Alfonsín hubiera pasado lo mismo? Y alguien le hubiera creído a Menem cuando dijo, seguime, no te voy a defraudar. Es lo mismo, es igual, No, no hay no, mucha pero bueno, diferencia. no sé si les pasa a ustedes. Yo cuando veo que sale algún político a hablar, no importa de qué política sea, yo ya me doy cuenta que está mintiendo de acá a la China, ¿viste? Porque después en las acciones hace todo lo contrario. Hacen todo lo contrario o demuestran todo lo contrario. Entonces, en lo que a mí en lo que a mí respecta, digo, no puedo creer en esta gente y me ayuda, en el fondo, me ayuda a fortalecerme, como decía Alice, ¿no? Recién. Me fortalezco yo a mí mismo, en esa oposición me sirve a mí para fortalecerme y adquirir coherencia yo mismo, porque, o sea, lo tengo que usar a mi favor, porque sé que positivamente esa persona, si vamos al caso de Fernández, es un tipo que te va a decir que blanco y a las 2 horas va a ser, sabés que va a ser negro totalmente, porque es lo que viene haciendo desde siglos atrás, ¿me entendés? Y lo mismo pasa con uno y en la familia mismo. O sea, uno se va fortaleciendo y va adquiriendo coherencia. Y eso cuesta como costo, quizá como costo emocional, cuesta el no pertenecer a una familia, el no pertenecer a una sociedad, el no pertenecer a un trabajo, pero sí la independencia tiene ese costo, creo, que como vos dijiste, Alice, eh, no sé, cuesta la pérdida de amigos, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio es un crecimiento que a modo de pirámide, podríamos decir, me voy fortaleciendo, en que voy creciendo y voy sentando una base que es más sólida, cada vez más sólida y más coherente, porque, no sé, en mi caso, no quiero exponer algo personal, sino como ejemplo gráfico, en mi caso, todos me pueden decir que estoy loco, pero ninguno me puede decir que estoy enfermo, ninguno me puede decir que estoy mal, ninguno me puede decir que me llevo mal o tal o con tal o cual cosa, porque en realidad no tienen argumento, porque, a ver, mostrámelo. Mostrame que estoy enfermo si yo con los análisis te muestro que tengo acá, que está todo perfecto. A ver, ¿por qué estoy Pero enfermo? para Fabi, de nuevo, miremoslo desde Bueno, arriba, miremos las cosas claro, de arriba, no, por no eso, miremos ni el en discurso la medida que Fernández yo voy ahora ni adquiriendo. nada, Claro, en la porque medida que yo voy adquiriendo más coherencia, yo me tengo que ir separando, me tengo que ir separando. O sea, la oposición, ¿qué me cuesta a mí? Me cuesta que me voy separando, no lucho. ¿Por qué? Porque en realidad no tengo por qué luchar, porque ya no tengo por qué luchar contra eso. me Vamos parece siendo cada vez más islas, cada vez que mayor si, cantidad de islas. que si la única respuesta fuese, puedo decir la verdad sobre lo que me pasa,
¿sí? Que no es lo mismo que decir la verdad, porque no hay una verdad, hay como múltiples verdades de la verdad de lo que me pasa. Estoy pensando que la única salida a cualquier oposición que tengamos en nuestra vida, ¿sí? Debería salir, dar un salto, digamos, dejar de estar en el rulo del plano 1, 2, 3, 4 permanentemente, ¿sí? Y el salto para mí sería, bueno, ¿cuál es lo que yo interpreto que puede ser la verdad? Lo que yo interpreto, porque de última estamos en lo mismo, es una percepción que yo puedo tener sobre todas las cosas que me rodean, sobre mi propia vida, Claro. sobre la política, sobre la economía, sobre si tengo que invertir, no tengo. Como, no sé, estoy pensando en Claro, economía. Hubo un tipo que pensó que este sistema económico no era la verdad y creó las bitcoins, porque para él esa es la verdad. ¿Me entendés? O yo puedo decir, de verdad que yo puedo crear una línea nueva, cualquiera de ustedes puede hacerlo, porque es su verdad. claro, Es lo mismo, como claro. terapeuta, como creador de cosas, como creador de servicios, de productos, de lo que sea, como creador de políticas. Lo que pasa es que o sea, creo que estamos en este plano para adquirir coherencia, no la coherencia absoluta, total. Porque si adquirimos la coherencia total, no estaríamos en este plano. Entonces, en la medida que nosotros adquirimos nuestra coherencia en autocoherencia, vamos adquiriendo salud, vamos adquiriendo mejor armonía con respecto a nosotros mismos. Y esa es nuestra coherencia, en donde mi coherencia ya no es compatible con la coherencia de esa oposición tan fuerte y tan violenta de la que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Me explico? Sí, Fabi, pero mi pregunta de lo que estamos conversando es lo siguiente. Yo tengo esta paciente o este paciente con esta complejidad delante mío, Que es la Argentina. que es la Claro, Argentina. la Argentina. Me pongo a pensar. Te digo la verdad que ya a esta altura del partido me estoy poniendo a pensar si soy acompañante o no, porque todo este merengue, digo, bueno, ¿me voy o qué hago? ¿Me quedo acá sentada? Claro. No, Mi no, pregunta es, desde este lugar en donde yo considero que es coherencia y en este lugar en donde hay gente que me puede decir un montón de cosas, pero no me puede decir que estoy mal, porque no me pueden probar que estoy mal. ¿Me No, entendés? Fabián, no, no te bueno, está pero diciendo eso. Te espera. está No, diciendo no te estoy que diciendo eso, no, te estoy diciendo, Tenemos la Argentina en el consultorio. No estoy hablando de claro, vos, ni de mí, ni de no, nadie. No, claro, por yo- eso, que la a Argentina ver, en el consultorio me venga a decir a mí que lo que yo estoy haciendo estoy equivocado. Bueno, no, pero practicalo. no, Fabi, no, No puede pará, pasar. da vuelta, no puede pasar, porque la Argentina me golpeó la puerta, me dijo, oiga, me recomendaron venir a verla, Claro. ¿no? Y me dijeron que usted en realidad tiene un método que me puede ayudar en este merengue de 200 años. La tengo sentada acá adelante. Después de todo esto, y sigo viendo este rulo y lo veo y cada cosa que me cuenta me lo trae más fuerte y más fuerte y más fuerte. Cada hecho que yo le pregunto me empantano más. Y entonces la pregunta mía es, ¿y ahora yo qué hago? Claro, sería la misma pregunta que me estoy haciendo yo. Digamos, tengo esta persona de 200 años con esta, que además me interpela ¿Qué a le mí con mi digo? familia, me interpela a mí en mi familia, me interpela a mí en mis vínculos, me interpela a mí en los que terminan huyendo, porque Estoy, uno estoy entiende pensando ahora la migración estoy, permanente. claro, estoy pensando en empezar a hacer empanadas mañana en vez de Y atender Sí, terapia. pero Claro, escúchame, vos lo que tenés que plantear es que este método, o sea, este método que utilizamos nosotros, sirve, y que si ese paciente viene a consultarme a mí, tiene el derecho y la obligación, ¿sí? Por un lado tiene el derecho de hacerlo o no, pero la obligación de cambiar es de él. No es mía la obligación de cambiarlo a él, a No, pero ese espera, paciente. yo estoy mirando la manera de que decía Nilda, ¿no? Hasta me interpela porque me pone a pensar, a ver, ¿cuán exitosa yo soy en mi
en todos mis ámbitos con este tema de la oposición, porque para que a alguien yo lo siento en mí, ¿no? Para que a otra persona le sirva lo que yo estoy diciendo, primero me tiene que haber servido a mí, si no yo no estoy enamorada de lo que digo, ¿no? Yo tengo que estar enamorada de lo que digo, si no, no me cuadra. Pero entonces ahora pienso, digo, tengo este paciente acá adelante que me interpela todo el tiempo y me hace pensar, cuán exitosa soy yo en todos los ámbitos íntimos de mi vida con esta distorsión de la oposición. ¿Le puedo decir algo? ¿La puedo aconsejar? ¿O puedo poner en valor para que... A ver, pido ayuda. Sí, bueno, por eso bien, justamente claro. es difícil de que el paciente, en este caso la Argentina, lo pueda ver, porque hasta que no lo pruebe, no se va a poder probar a sí mismo. El método, la autorreferencia, es con respecto, la misma palabra lo dice, es autorreferencia. ¿Con qué me estoy referenciando? Con mí mismo, con mi basura. Soy yo el que tiene que ponerse a trabajar para limpiarse, para purificarse de sus propios conceptos. Entonces, uno va a presenta ante el paciente una metodología, ¿sí? Que de una manera o de otra dio resultados. Entonces, yo puedo hablar de mis resultados como terapeuta y como paciente. Puedo hablar de mis resultados, que son totalmente, o sea, Pero indiscutibles. levántalo. Pará, Fabián, ¿Eh? levántalo. Salí de ese lugar. Vos lo seguís mirando acá. Míralo Claro, arriba. levantalo. Lo estás mirando acá. Está diciendo, no, y entonces, no, levantá la mirada. Yo lo que te está diciendo ella es, che, me está interpelando a este paciente sobre la oposición. Ya sé que tiene que entrar en coherencia, sé que tiene que salir para adelante. Ahora, ¿qué carajo hago? Más o menos eso, lo que está diciendo. Claro. ¿Sí? No te está interpelando. No te está diciendo. Sí, claro. yo ya sé, tiene que estar en referencia. Vos sabés que se me ocurre, porque digo, bueno, ¿qué le digo a este paciente? Porque al menos alguna pista le tengo que dar, algo le tengo que decir que le aporte, ¿no? Entonces me volví inmediatamente a una gráfica del año 1927 o por ahí, en donde dice Argentina tenía, o sea, lo leí, creo que ustedes lo postearon, Argentina tenía bonos de deuda de Estados Unidos, o sea, Argentina era la acreedora. La acreedora. Entonces digo, a ver, si vos ya fuiste exitosa y tuviste la garra, la fuerza, la posibilidad de conectarte con tu fuente creadora para poder ser acreedora de la potencia del mundo, ya lo hiciste. Si ya lo hiciste, podés hacer de nuevo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo hiciste antes? Claro, momentos de éxito. En vez de ir a los momentos de oposición, los momentos de éxito. Busquemos el momento de éxito para que se conecte con los momentos de éxito y decir, a ver, loca, vos ya fuiste exitosa, estuviste a esto de ser la que daba vuelta el mundo, porque yo sigo pensando, ¿por qué siempre el hemisferio norte es el que predomina, el que gana, el que tiene esto, papá? Y nosotros en el hemisferio sur somos la lacra del mundo, la pasamos re mal, o sea, cuando India era exitosa, divina, fabulosa, fueron los británicos y la convirtieron, la dejaron hecha, pero polvo. Entonces, a ver, a nosotros nos colonizaron, nosotros éramos un imperio incaico, estaban los aztecas, o sea, qué sé yo, ni me acuerdo el orden de llegada de cada uno, pero había un imperio, había un orden establecido, había riqueza, había ecología, había ecología en las relaciones. Nadie la pasó mal, había roles. Pero porque, y aparte había una excelente administración, y había honestidad, y todo se hacía para todos. Eso exactamente. Es lo que se había ecología en las relaciones, que es un poco lo que estoy aprendiendo ahora en PNL, que me encanta, porque además la ecología la tengo puesta desde lo que estudié antes.
Entonces, había ecología en las relaciones, cada uno sabía cuál era su rol, qué es lo que tenía que hacer. Si nos vamos digamos, a los pueblos originarios como más sencillos, ¿no? No los que dependían de un imperio, que además tenía un orden, cada cual hacía lo que correspondía, sabía lo que había, y nadie era ocioso, todos trabajaban, todos tenían que aportar algo, ¿no? O sea, todos daban valor, todos ponían las cosas en valor. Y es un poco a lo que yo creo que Argentina llega a ser la cúspide y el hemisferio norte le da tanto susto que los de abajo puedan predominar que ahí, vos sabés que me suena, es una palabra que detesto y no la uso, pero me suena la palabra envidia. Me suena la palabra envidia. Cuando Argentina es acreedora de la que se autodenomina potencia o capital del mundo, ¿no? Empiezan a pasar cosas, golpe militar. ¿Por qué un golpe militar? ¿Un golpe militar para qué? Y bueno, para que esta mina que está creciendo acá, que tiene 100 años, que se está haciendo la piola, ahora yo le serrucho las patas en 2 minutos con un golpe militar al tacho. Y ahí empezó el loop. Bien lo decías vos, Ali. Ahí empezó el loop. Digo, ¿por qué si cuando estamos cerca de ser la potencia del mundo nos cortan los pies? Cuando nuestro destino es ser la plata, y la plata es la madre de todos, ¿por qué nos cortan los pies? Bueno, ¿qué había de fuerte ahí? Lo voy a llevar a un plano chiquitito, a ver si les resuena esto, porque por ahí verlo en un plano más pequeño, eso no les hace acordar cuando alguien en la familia va o está en la plataforma o en la meseta de su éxito y ha superado a los integrantes familiares de él o de ella para atrás, ¿no? Viste que a ese que es exitoso le empiezan a tirar todos los bardos, todas las historietas le empiezan a caer. Digo, hay un artículo, sí, decime. Hay un artículo de Freud, cuando Freud se tiene que ir de la guerra, digamos, de Alemania, que él dice, no se puede ir nunca más allá del padre. Y en realidad el artículo es un artículo de él, se llama Más allá del principio del placer, en donde él analiza justamente eso, uno no puede ir más allá del padre. Entonces, cada vez que uno trata de ir más allá de lo que la familia pudo ser, hay algo que te tira para atrás, que es un mecanismo de homeostasis del aparato psíquico. ¿Sí? Esto se puede llevar a cualquier cosa. De hecho, el más allá del principio del placer se analiza dentro de lo que sería la cultura en ese momento europea, y dice, bueno, nosotros tenemos que tener guerras porque no se puede ir nunca más allá de las posibilidades. Si tuvimos una primera guerra mundial, tenemos que caer en una segunda, porque él analizaba las guerras mundiales de Alemania. Tuviste una primera guerra mundial y tenés que tener una segunda, ¿sí? Porque además entre la primera y la segunda guerra mundial no pasó tanto tiempo. Es decir, una persona de 100 años o de 80 años en Europa se comió 2 guerras mundiales. Entonces vos decís, no puede tener tanta mala suerte el que nació ahí en ese momento. El que nació en el 1910, digamos, se comió 2 guerras mundiales antes de los 50 años. Es tremendo. Entonces, y cuando nosotros, ¿sabés qué, Nilda? Cuando nosotros decimos volvamos a los momentos del éxito, ¿cómo lo pondrías para el que está delante tuyo? A ver, vuelva al momento de éxito. De la misma manera que hemos buscado los momentos de oposición, yo lo que haría es decir, bueno, ¿qué tal si en la próxima buscamos los momentos de éxito de Argentina? Para poder pensarlo. O sea, ¿qué haría? Lo mismo. Hemos buscado todos los momentos de oposición del país, hemos encontrado que los momentos de oposición se fractalizan en estafas, en deudas y en vidas detenidas como síntoma, por lo tanto ya tenemos el remillete para agarrarlo. Es la oposición, como para hacer una síntesis, digamos, lo vemos en todos lados. La oposición es lo que nos permite a nosotros ir bajando, nunca podemos subir de plano, siempre vamos del plano de la identidad para abajo, ¿sí?
biología, emoción, mente, y volvemos a bajar. Por lo tanto, la única manera de salir sería sobre momentos de éxito. Que eso sí sería una salida viable. Sí. Si uno podría ¿Y sabés qué encontrar se cuál me es el viene a la patrón de los cabeza? momentos del éxito, Hablando de lo que dale. habló Alice, esto de que, viste que había una frase que se decía, por lo menos yo lo he escuchado, y si tiene plata, algo malo habrá hecho. Y Sí. entonces, bueno, también esto, el haber estado tan rica la Argentina, y que alguien haya pensado eso, y ahí nos empezaron a dar. Porque ¿de dónde salió esa frase? Si tiene plata, algo malo habrá hecho. No se lo Y lo ganó otro, nunca, nunca se piensa que se lo ganó en buena ley. lo otro que se me ocurre pensar es que, fíjate, si dentro con lo que decía Nilda y con lo que decía Alice, si no se puede ser más que el padre, ¿no? Y pensando en que quizás Estados Unidos considera que es el padre de todo el mundo y nosotros tenemos a la madre en España, ¿no? No podemos estar por arriba de ellos, por lo tanto, ahí es donde nos bajan el copete. Y entran los militares. Las veces que yo recuerdo que han entrado los procesos militares, siempre han sido como apoyados de afuera, ¿no? Sí, y es ahí, pérdida. claro, y es ahí donde se empieza a drenar la riqueza de la Argentina. Sí, Entonces, bueno, yo Dinka, creo que sí, yo creo que hay que ir, o sea, ya está. Por la oposición, por todo lo que hemos conversado hoy día, por la oposición, esto no sale. No salimos y cada vez vamos más adentro y más adentro nuestro, porque llego a pensar, bueno, ¿qué hay de opuesto dentro de mí mismo? Listo, ya está, lo tengo visto, perfecto. Al pelo. Bueno, de acá vamos para afuera de nuevo. O sea, si yo fui exitosa en algún punto de mi vida, le tengo que mostrar a este paciente cuándo fuiste exitosa. Fuiste exitosa cuando hiciste esto. Para mí, claro. tengo acá la imagen, la voy a buscar porque en algún lugar del celular de tantos mensajes que hay está, así que, y probablemente creo que está en el grupo de Telegram nuestro que creaste de NDL y ver ahí, bueno, ¿y dónde más fuimos exitosos y cuándo más fuimos y qué cosas hicimos, qué acciones concretas hicimos para llegar a eso? Claro, exacto. ¿Qué aceptamos? ¿Qué cosas de aceptamos para poder bajar de ese nivel? No, y yo voy a las No, acciones, porque... al contrario, ¿cómo lo construiste haría yo? Yo Claro, haría el claro. camino al revés. Claro. A ¿Qué ver, acciones pensaría, hiciste? pienso en mí. Digo, a ver, yo cómo construí Claro, mi logro, sí. ¿cómo lo ¿Qué construí? pero qué fue lo que acepté después para estar en el sitio que estoy? No, Ya lo porque eso ya dimos. lo hicimos. Ya iniciamos. Ah. Bueno, tenés el síntoma. Hicimos todo el análisis del síntoma de oposición a lo largo de la historia, desde que fue nuestra concepción adelante. Bueno, ahora hagamos la recorrida al revés, ¿sí? ¿Cuáles fueron todos los momentos de éxito y cómo los construí para pasar del milagro lógico al milogro? ¿Sí? Exactamente. Claro. Exacto. ¿Cómo lo construí? Para ir hacia arriba. ¿Cómo llegué a eso? Porque a lo mejor también lo hice de una manera muy perseverante, pero casi inconsciente, con mucha, a ver, agregándole un montón de valentía, un montón de verdad, porque también tuve que jugar a la verdad conmigo, ¿no? ¿Qué quiero? Voy para allá. ¿Qué precio tiene? No me importa, allá voy. Acabas de decir una cosa que se me acaba de ocurrir. En vez de momentos de éxito, podríamos llamarlos momentos de verdad también, ¿no? Claro. Sí. Momentos de éxito, momentos de verdad. Que o hayamos coherencia. tenido. Sí, momentos de verdad. Porque la verdad la incluye, preexiste, o sea, sí, antecede la coherencia para la verdad. Entonces, como momentos de verdad. A ver qué podríamos encontrar a lo largo de la historia de la Argentina. Nos tomemos 15 días para esto. Para Bueno, ver qué bien. encontramos. Dale, ¿Sí? dale. Y en una de esas, en vez de Bien. juntarnos, en 15 días yo ya tengo todos los NDL, NDO, qué sé yo, lo podremos hacer un día de semana, si les parece bien, a la noche, si total nos estamos Bien. juntando como para hacerlo. Estamos en un día de casa. semana a la noche, estamos en casa,
a ver qué sucede. Como momentos de verdad, Exacto. a mí me está gustando. Y como Dale. momentos de verdad también para nosotros, todo lo que pasó. Bueno, gracias a los que se incorporaron, ahí la veo a Aide desde Mendoza, acá ya estábamos terminando, pero de nuevo, lo voy a pasar grabado para que todos lo podamos volver a revisar. Perfecto, Bueno, perfecto, perfecto.